Había una familia de la atrapada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sin dinero suficiente, sin documentos completos, con dos niños de 5 y 8 años que no habían comido bien en horas. Nadie los esperaba. Nadie sabía su nombre. Y lo que hicieron los mexicanos esa noche no salió en ningún noticiero internacional. Pero una niña de 8 años lo recordó de la única manera que sabía, con un dibujo. Se llaman Risa y Lale. Él tiene más de 40 años y un rostro que parece no haber dormido en semanas. Ella abraza con fuerza a su hija Daria, de 8 años, que no deja de mirar las puertas automáticas con una expresión de perpetua confusión. Y pegado al costado de su madre está Arash, de 5 años, que empieza a quejarse, una mezcla de hambre y miedo que ningún niño debería conocer a esa edad. No son turistas, no son pasajeros esperando una conexión de rutina. Son refugiados iraníes que huyeron de su país porque si se quedaban, sus vidas podrían no estar a salvo. Risa había trabajado en medios de comunicación y tuvo un conflicto con personas poderosas. Fue vigilado, amenazado. Había noches en que los faros de un coche se detenían frente a su casa por un tiempo inusualmente largo. Días en que extraños lo seguían después del trabajo. Las amenazas no necesitaban palabras directas. Bastaba con hacerles saber que siempre estaban siendo observados para que su hogar ya no se sintiera como un hogar. Salieron de noche. La madre metía ropa en una maleta sin encender las luces. El padre le dijo a Daria que no hiciera ruido. Arash lloraba tanto que ella tuvo que taparle la boca suavemente con la mano. El vuelo que los trajo a México aterrizó poco antes de la medianoche. Risa pensó que sería una escala breve antes de continuar hacia un tercer país donde pedir asilo. Pero algunos documentos estaban incompletos. La coordinación se había retrasado, y la realidad comenzó a revelarse lentamente. Podrían quedar atrapados en la zona de tránsito del AICM, sin ninguna certeza. Leile abrió una bolsa de lona para buscar agua. Solo quedaba un poco. La repartió entre sus dos hijos, sorbo a sorbo, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Risa miró el tablero de vuelos y luego bajó la vista. Solo entendía una parte del inglés, pero la mirada del personal del mostrador lo había dejado suficientemente claro. Esto no se resolvería en unos minutos, pero hay algo que casi nadie sabe de lo que ocurrió después en ese aeropuerto. Después de casi una hora, el llanto de Arash comenzó a hacerse más fuerte. Y una joven mexicana que trabajaba en el mostrador de servicios al pasajero en el turno de noche lo notó. Se llamaba Sofía. Tenía 29 años. Era coordinadora de servicios en tierra, acostumbrada a pasajeros que perdían vuelos, equipaje extraviado y todo tipo de caos aeroportuario. Pero la imagen de esa familia la hizo detenerse más tiempo de lo normal. Se acercó con una sonrisa amable y habló en inglés lento y claro. ¿Están bien? Risa tardó un momento en responder con la voz temblorosa. No podemos regresar. Por favor, ayude a mis hijos. Con solo esa frase, Sofía entendió que no se trataba de un simple problema de boletos. Se sentó a la altura de los ojos de Daria y le ofreció un paquete de galletas que llevaba en su bolso. La niña dudó un momento antes de aceptarlo con cautela. Laile juntó las manos sobre su corazón en un gesto de agradecimiento que no necesitaba traducción. Sofía llamó a su supervisor, contactó a un intérprete voluntario de Farsi a través de una red de ayuda de emergencia y trajo mantas gruesas para los dos niños. Poco después, llegaron oficiales de migración, personal de seguridad y representantes de organizaciones humanitarias. Formaron un pequeño círculo alrededor de la familia. No hubo gritos, no hubo gestos de rechazo. Solo preguntas hechas con el mayor cuidado posible, y aquí es donde todo cambia. El agente Javier del Instituto Nacional de Migración se sentó frente a Risa. No comenzó con preguntas duras. Preguntó primero si los niños necesitaban un médico, si estaban enfermos o si requerían medicamento especial. Risa había esperado encontrarse solo con frías preguntas legales. En cambio, recibió las preguntas más básicas de la compasión humana. Luego, Javier explicó a través del intérprete que el proceso llevaría tiempo,
pero que México no dejaría que 2 niños pasaran hambre o durmieran en el suelo del aeropuerto. Risa se quedó en silencio por un largo rato. Se cubrió los ojos con la mano. Había intentado ser fuerte más allá de sus límites. Y entonces susurró algo que nadie en esa sala olvidaría. Pensé que a nadie le importaría. Los llevaron a una sala de descanso temporal detrás del área de servicios, usada normalmente para pasajeros con emergencias graves. No era grande. 2 sofás largos, una mesa baja, paredes color crema. Pero para una familia que llevaba meses huyendo se sentía como el primer refugio seguro. Sofía trajo arroz blanco, un huevo frito y un tazón de caldo de pollo caliente. El aroma de la comida casera llenó la pequeña habitación. Leile miró la comida por un momento. Luego las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Intentó disculparse en inglés entrecortado. «Lo siento, no tenemos dinero ahora». Sofía negó rápidamente con la cabeza y respondió en español. «No se preocupe. Por favor, coman». Aunque Lale no entendía todas las palabras, comprendió ese tono con todo su corazón. Eran más de las 11 de la noche. Y entonces ocurrió algo que nadie había organizado, que nadie había ordenado, que salió solo del instinto de personas comunes. La noticia de la familia atrapada comenzó a extenderse silenciosamente entre los oficiales de turno, los vendedores de la terminal, el personal de limpieza, los voluntarios, sin anuncio oficial, solo de boca en boca, con cautela. Cerca de las 4 de la mañana, la dueña de una pequeña fonda del aeropuerto envió 4 tazones de caldo de pollo caliente, sin aceptar pago alguno. Solo dijo: «Para que los niños coman algo calientito». Un miembro del personal de limpieza tomó una pequeña muñeca de trapo que colgaba de su carrito y se la regaló a Arash. El niño, que había estado en silencio durante horas, esbozó su primera sonrisa. 2 guardias de seguridad buscaron juntos chaquetas de niño en la oficina de objetos perdidos, sabiendo que el aire acondicionado del aeropuerto se siente más frío al amanecer. Ninguna de estas personas ocupaba un alto cargo. No tenían autoridad para aprobar documentos. Muchos ni siquiera hablaban inglés con fluidez. Pero todos hicieron lo que podían, como si un instinto les dijera que cuando ves a un niño con frío o con hambre, la primera pregunta no es quién es, sino qué puedo hacer. Risa observaba cómo entraban y salían mexicanos de esa pequeña habitación trayendo agua, pañales, medicina para la fiebre, fruta ya pelada. Le dijo al intérprete que en los últimos meses había empezado a perder la fe en que la compasión aún existiera, porque a lo largo de su huida solo había encontrado puertas cerradas, fronteras estrictas y miradas que lo veían como una carga. Pero aquí, en un país al que acababa de llegar, recibía ayuda de personas que ni siquiera sabían su nombre. Al día siguiente, cuando los primeros rayos de sol atravesaron los ventanales de la terminal, Daria se sentó a una pequeña mesa junto a la ventana con hojas de papel en blanco. Empezó a dibujar. Usó el azul para un cielo vasto, el verde para un campo de hierba, y luego dibujó una bandera que había visto en una pantalla de televisor la noche anterior. Sofía se sorprendió. No era la bandera de Irán, era una versión simple de la bandera de México. Dibujó a muchas personas de pie junto a la bandera, algunas con uniformes, otras con delantales como los de la vendedora, otras sosteniendo tazones de comida. Sofía le preguntó a través del intérprete: «¿Qué estás dibujando, Daria?». La niña respondió sin levantar la vista: «La gente buena». Luego señaló la figura de una mujer con placa de identificación: «La que nos dio galletas». Señaló otra con un tazón: «La que nos dio sopa». Y señaló al hombre con uniforme: «El que dijo que estaríamos a salvo». Lo que los adultos veían como procedimientos, responsabilidades y deberes profesionales, una niña de 8 años lo veía de la manera más simple posible. Eran gente buena. El tercer día trajo más claridad sobre los siguientes pasos. Habría coordinación con organizaciones humanitarias externas. Atención médica continuada. Daria tenía una fiebre leve por falta de sueño. Arash estaba ligeramente deshidratado, pero estaban a salvo.
La doctora usó su sonrisa en lugar del lenguaje para que Arash permitiera que le tomaran la temperatura sin llorar. Risa escuchó cada palabra del agente Javier a través del intérprete. Preguntó una y otra vez por miedo a haber oído mal. Y cuando estuvo seguro, se giró hacia Lale. Ambos abrazaron a sus dos hijos en medio de ellos. No hubo gritos de alegría, solo los largos suspiros de personas que habían soportado una presión inmensa durante demasiado tiempo y que acababan de saber que una puerta no se había cerrado frente a ellos. Esa mañana, Lale le pidió a Sofía un bolígrafo y una hoja de papel. Pasó mucho tiempo escribiendo en farsi antes de pedir ayuda para traducirlo. La carta decía: «Llegamos aquí con miedo. Pensamos que seríamos rechazados, silenciados y devueltos al lugar del que escapamos. Pero mucha gente en México nos ha hecho saber que todavía somos seres humanos a los ojos de alguien. Mis hijos recordarán esta compasión toda su vida». Cuando Sofía terminó de leer, levantó la vista con los ojos ligeramente enrojecidos. Nunca pensó que un día normal de trabajo la llevaría a Prolá a recibir una carta así. El agente Javier, después de leerla, solo asintió en silencio y dijo: «Con esto es suficiente». Antes de que la familia se trasladara al siguiente punto de atención, Daria buscó a Sofía con la misma hoja de papel donde había dibujado la casa de sus sueños. Ahora había añadido más detalles, más árboles, un sol grande y una pequeña bandera de México junto a la casa. Se la entregó a Sofía y dijo en un español lento y torpe las palabras que le habían enseñado esa noche: «Gracias». Esas dos sílabas hicieron que a Sofía se le llenaran los ojos de lágrimas, porque no era solo el agradecimiento de una niña extranjera. Era la confirmación de que ayudar con el corazón puede transformar un recuerdo oscuro en un nuevo comienzo. Y esto, exactamente esto, es lo que muchos prefieren no contarte de México. No el México de los titulares internacionales. El México de la dueña de la fonda que manda caldo a las 4 de la mañana sin cobrar. El del trabajador de limpieza que da su muñeca. El del guardia que busca chaquetas de niño en objetos perdidos a las 3 de la madrugada. El de Sofía, que lleva galletas en su bolso y se sienta a la altura de los ojos de una niña que tiene miedo. La grandeza de una nación no siempre se mide en rascacielos ni en poder de negociación internacional. A veces se mide en lo que esa nación elige hacer una noche cuando una familia extraña aparece perdida en su aeropuerto. México eligió ayudar. Cuéntame en los comentarios, ¿has visto ese México en tu propia vida? ¿Ese México que tiende la mano antes de preguntar de dónde vienes? Porque yo sé que sí lo has visto. Y si quieres seguir viendo ese México que nadie más te va a mostrar, suscríbete. Comparte este video con alguien que necesite recordar de qué estamos hechos.